Bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La fe que transforma realidades. Y quiero leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1, y dice de la siguiente manera: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Luego en el versículo 10 dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. En este pasaje de la Escritura nosotros podemos ver un grupo de personas que tuvieron una fe que transformó su realidad. ¿Cuál era la realidad de estas personas? Ellos tenían un amigo que era paralítico. Este hombre, no dice la Escritura cuánto tiempo llevaba siendo paralítico, pero ya se suponía que llevaba un buen tiempo. Ser paralítico en este tiempo en el que nosotros estamos hoy es un asunto difícil. Aunque nosotros tenemos tecnología, tenemos silla de ruedas, hay vehículos especializados para transportar personas paralíticas, cuadraplégicas, pero en el tiempo en que se llevó a cabo esta historia, no había ninguno de estos vehículos, no había ninguna de esas tecnologías. Y resulta que en ese entonces era todavía más difícil tener a una persona con esta discapacidad en su hogar. Era un asunto difícil tanto para la familia como para la misma persona, ya que ella, como en el día de hoy, se ven a sí mismos como una carga para su familia, para sus seres queridos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para transformar nuestra realidad? Nosotros vemos que este hombre obtuvo una respuesta a su fe y que su fe transformó realidades, que su fe transformó la realidad en que ellos estaban. Y nosotros también hoy podemos tener una fe que transforma realidades. Pero ¿qué vemos en esta historia? ¿Qué sucedió en este hombre? ¿Qué sucedió en esta familia? ¿Qué sucedió en este grupo de amigos que llevó a cambiar la realidad de este grupo de personas? Lo primero que nosotros podemos ver es que ellos quisieron que su realidad fuera transformada. Ellos se cansaron de su realidad. Ellos no se amoldaron a su realidad, sino que ellos estaban buscando la forma en la cual cambiar su realidad. Ellos se levantaron y dijeron: esto no puede seguir así. De esa misma manera nosotros también tenemos que hacer. Si nosotros queremos que nuestra realidad sea transformada, lo primero que tenemos que hacer es querer que nuestra realidad cambie, no amoldarnos a la situación. Segunda cosa que tenemos que hacer es ver quién puede transformar nuestra realidad. Estos hombres se dieron cuenta que la única persona que podía transformar la realidad de este hombre era Jesucristo. No eran los médicos, la medicina no podía hacer nada. Y estos hombres se dieron cuenta que la persona que podía transformar su realidad era Jesús. Y hoy nosotros contamos con esa persona. Tal vez nosotros decimos: bueno, yo hubiese vivido en ese entonces, yo podía correr hacia Jesús. Pero resulta que Jesús en ese entonces estaba limitado a un cuerpo físico, a un espacio, a un momento, al tiempo. Hoy contamos con un Jesús glorificado, con un Jesús que está en el trono, con un Jesús que responde oraciones, que escucha oraciones, que tiene misericordia y que tiene un poder glorioso desde su trono para responder a cualquiera sea la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ver que Jesús es la persona que puede transformar nuestra realidad. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer para que la fe sea una fe que transforma realidades? Lo tercero que nosotros debemos hacer es lo que hicieron ellos. Ellos se cansaron de su realidad
Vieron que Jesús era la persona que podía transformar su realidad, pero ellos no se quedaron allí, no se quedaron diciendo, sí, Jesús puede cambiar mi realidad. Ellos se levantaron y fueron a donde estaba Jesús. Ellos se levantaron a pesar de la dificultad para movilizar a este hombre. Ellos lo tomaron en una camilla, no sabemos cuántos kilómetros caminaron hasta la casa donde se encontraba Jesús. Y cuando llegaron allí a la casa con todas las dificultades que se les tuvo que haber presentado en el camino, se encontraron con una dificultad también allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la casa estaba llena hasta la puerta, hacia afuera. Había un montón de gente queriendo escuchar a Jesús. Nadie estaba dispuesto a ceder su lugar para que otra persona ingresara, para que alguien estuviese más cerca. Pero estos hombres, cuando llegaron a ese lugar, hicieron algo adicional. Vieron el obstáculo, vieron la dificultad y dijeron, no nos podemos quedar en este punto. Tenemos que llegar hasta donde está Jesús. Y vieron más oportunidades. Ellos vieron que las personas no le iban a abrir camino, entonces se subieron hasta el techo de la casa. Cogieron al paralítico y lo levantaron y lo llevaron hasta el terrado. No sabemos si habían unas escaleras, no sabemos cuál era la situación, pero aún habiendo escaleras, era un asunto difícil movilizar a una persona paralítica, pero a ellos no les importó eso, sino que se esforzaron y subieron hasta el terrado. ¿Qué otra cosa hicieron? Estando en el techo, se arriesgaron y abrieron un hueco en el techo. Vaya usted y abra un hueco en el techo de su vecino a ver qué sucede. Esos hombres se arriesgaron a abrir el techo de su vecino, el techo de la persona de la casa donde Jesús estaba. Ellos se arriesgaron, abrieron un hueco y por allí vieron dónde estaba Jesús y cogieron al paralítico, amarraron esa camilla de las 4 puntas y lo descendieron hasta ponerlo delante de Jesús. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que nuestra fe transforme nuestra realidad así como ellos? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos, a dar más allá de nuestras capacidades, a dar más allá de nuestro cansancio? ¿Estamos dispuestos a orar más allá de lo que acostumbramos? ¿Estamos dispuestos a clamar? ¿Estamos dispuestos a buscar en ayuno? ¿Estamos dispuestos a buscar en vigilias? ¿Estamos dispuestos a buscar el rostro del Señor por horas, a clamar por misericordia, a pedirle que Él transforme nuestra realidad, así como lo hicieron estos hombres que no se detuvieron en el camino a descansar, que cuando llegaron a la casa y la vieron abarrotada, se subieron al terrado y estando en el terrado abrieron un hueco y descendieron a este hombre y obtuvieron la respuesta que ellos estaban buscando? Y adicional a eso, obtuvieron algo mucho más grande, porque lo primero que Jesús le otorgó a ese hombre fue el perdón de sus pecados. Jesús, al ver la fe de estos hombres, transformó la realidad eterna de este hombre y su comunión y su relación con Dios. Le perdonó los pecados, lo hizo hijo de Dios, le abrió un camino para poderse relacionar con el Padre, porque quitó el pecado de en medio. Y adicional a eso, vemos que más adelante le sana, le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice que al instante este hombre se levantó y se desplazó hacia su casa. Él recibió el milagro. No solamente se levantó, sino que sus músculos fueron restaurados, su equilibrio fue restaurado. Porque cualquier persona que dura mucho tiempo postrado pierde musculatura, pierde fuerza, pierde equilibrio, pierde capacidad de caminar, de desplazarse. Pero Jesús hizo un milagro completo. Y estos son los milagros que hace Jesús, milagros que transforman realidades. Y hoy tú puedes recibir este milagro teniendo estas mismas actitudes que tuvieron estos hombres para transformar sus realidades. Primero, estar cansados de la realidad. Segundo, ver a la persona que puede transformar la realidad, que es Jesucristo. Tercero, desplazarse hasta donde está Jesucristo, aun cuando cueste mucho trabajo. Cuarto, no detenerse en los obstáculos. Y quinto, arriesgarse a asumir cualquier precio y cualquier riesgo que represente el buscar a Jesús. De esta manera nosotros vamos a tener una fe que transforma realidades, y esa es la fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Arriesguémonos y tengamos una fe que transforma realidades. Que el Señor te bendiga.